VM Radio presenta. Hola, buenas tardes, alumnos, maestros que nos acompañan. Bienvenidos a una semana académica de hospitalidad. Hoy tenemos una sesión muy padre de cocina francesa con el chef Roland, la chef Mariana de Campus Tlalpan, que nos está apoyando en esta actividad. Esta va a ser muy interesante, espero que aprendan mucho. ¿Cómo estás, Mariana? Buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo estás, chef Hola, Mariana? ¿Nos escuchas? sí, hola, ¿cómo están? Muy buenas Hola, tardes, ¿qué tal? bienvenidos. Gracias, chef Roland, bienvenido. Pues los dejo en su sesión, que les vaya muy bien y nos escuchamos más tarde. Muchas gracias, bienvenidos a todos, un saludo y listo. Muchas gracias, Chef, por aceptar la invitación. Y pues en esta semana que tenemos de la Semana Académica de Gastronomía, estamos pues muy interesados sobre saber toda la relación que tiene la cocina francesa, ya que pues todos los que estudiamos gastronomía y los que la están estudiando y los que la quieren estudiar, saben perfectamente que la cocina francesa al final del día, pues es una de las bases que tenemos, ¿no? De las cuales, pues tenemos el padre de la cocina, hoy en día, pues incluso uno de los chefs más importantes en la cocina francesa, y por lo tanto es muy importante también la relación que tiene en cuanto a la declaración de la UNESCO, junto con México, que compartimos, ¿no? Como ese nombramiento. Entonces, pues me gustaría muchísimo que nos comenzaras a platicar sobre cómo es que la cocina francesa se declara patrimonio intangible de la humanidad y por qué es que han prevalecido todas estas pues, técnicas, recetas, tradiciones, que también son tradiciones, pues sobre la historia de Francia y también cuáles serían como los riesgos modernos y actuales en la cual se podría perder, o sea, qué hay que hacer para que los franceses y Francia y esta cocina se siga conservando. Muy bien. Bueno, pues quisiera de antemano agradecer a la institución Universidad Valle de México para la invitación, la chef Mariana y el chef Ademir. Gracias por la invitación. De verdad, me siento muy complacido estar presente con ustedes y vamos a tocar un tema muy querido por mí, soy parte de ella, gastronomía de Francia. Cuando se dio el título de Patrimonio de la UNESCO, es un reto, como bien dices, Mariana, porque tanto tiempo para ganarse un título importante. México tiene la cocina mexicana y Francia tiene lo que es la comida, desde el servicio, el montaje de la mesa y también lo que comemos. Es un poco diferente, pero los dos estamos al par, de verdad. Y son pocos países en el mundo que lo tienen. Es mucho trabajo para conseguirlo y rápidamente se puede perder. Si las generaciones futuras no le echan ganas, es algo que realmente se nos puede ir, tanto en México como en Francia. Tenemos que tomar en cuenta la historia, las tradiciones, los buenos productos y la excelencia de cómo poner una mesa y desarrollar un buen servicio. Tanto la sala, los meseros como los cocineros tenemos que estar al 100 diario. Pero yo siento que el título que tiene Francia va también a las regiones, no nada más París y restaurantes grandes, va también para las familias. Es algo muy común allá. Bueno, no diario porque con el ritmo de la vida es un poco complicado para todos, pero el fin de semana en convivio, en familia, con amigos, poner una mesa bonita y comer algo saludable, bien hecho, sí se me hace importante, con riesgo de perderlo también. Entonces, a ponerse las pilas de este sentido, de seguir haciendo las cosas bien. Claro. Y a ver, platícame algo, porque creo que es importante como familiarizarnos. Básicamente en una mesa en México, pues nos acostumbramos siempre a tener tortillas y salsa, ¿no? Y acompañarlo a lo mejor en tacos, taquear o simplemente como un acompañamiento. Pero en sí el servicio, como acabas de mencionar, que es incluso una de las clasificaciones, el servicio francés, ¿qué pasa con el servicio francés y cuando vas a una cena en una casa que ustedes siguen, eh,
al final del día como conservando estas mismas tradiciones de los tiempos, ¿no? O sea, los tiempos de la comida, de cómo empezar, de cómo recibes a un invitado, hablando de una cena a lo mejor un poco formal, porque probablemente no se hace todos los días ya hoy en día, pero asumo que antes sí se hacía. ¿Qué es lo que sucede en los tiempos, ¿no? O sea, cómo van siendo los tiempos y en qué terminan, dónde entran los quesos, se consumen varios vinos. Platícame todo esto del servicio en la mesa de Francia. Muy bien. Bueno, pues quisiera de antemano agradecer a la institución Universidad Valle de México para la invitación, a Chef Mariana y el Chef Ademir. Gracias por la invitación. De verdad, me siento muy complacido estar presente con ustedes y vamos a tocar un tema muy querido por mí, soy parte de ella, que es la mía de Francia. Cuando se dio el título de Patrimonio de la UNESCO, es un reto, como bien dices, Mariana, porque tanto tiempo para ganarse un título importante. México tiene la cocina mexicana y Francia tiene lo que es la comida, desde el servicio, el montaje de la mesa y también lo que comemos. Es un poco diferente, pero los dos estamos al par, de verdad. Y son pocos países en el mundo que lo tienen. Es mucho trabajo para conseguirlo y rápidamente se puede perder. Si las generaciones futuras no le echan ganas, es algo que realmente se nos puede ir, tanto en México como en Francia. Tenemos que tomar en cuenta la historia, las tradiciones, los buenos productos y la excelencia de cómo poner una mesa y desarrollar un buen servicio. Tanto la sala, los meseros como los cocineros, tenemos que estar al 100 diario. Pero yo siento que el título que tiene Francia va también a las regiones, no nada más París y restaurantes grandes. Va también para las familias, es algo muy común allá. Bueno, no diario porque con el ritmo de la vida es un poco complicado para todos, pero el fin de semana, en convivio, en familia, con amigos, poner una mesa bonita y comer algo saludable, bien hecho, sí se me hace importante, con riesgo de perderlo también. Entonces, a ponerse las pilas de este sentido, de seguir haciendo las cosas bien. Claro. Y a ver, platícame algo, porque creo que es importante como familiarizarnos. Básicamente en una mesa en México, pues nos acostumbramos siempre a tener tortillas y salsa, ¿no? Y acompañarlo a lo mejor en tacos, taquear o simplemente como un acompañamiento. Pero en sí el servicio, como acabas de mencionar, que es incluso una de las clasificaciones, el servicio francés, ¿qué pasa con el servicio francés y cuando vas a una cena en una casa que ustedes siguen al final del día como conservando estas mismas tradiciones de los tiempos, ¿no? O sea, los tiempos de la comida, de cómo empezar, de cómo recibes a un invitado, hablando de una cena a lo mejor un poco formal, porque probablemente no se hace todos los días ya hoy en día, pero asumo que antes sí se hacía. ¿Qué es lo que sucede en los tiempos, ¿no? O sea, cómo van siendo los tiempos y en qué terminan, dónde entran los quesos, se consumen varios vinos. Platícame todo esto del servicio en la mesa de Francia. Muy bien. El servicio bueno, es un protocolo bastante serio. Digamos que la gente llega a casa, se pone tranquila, deja sus abrigos, se pone en el sofá, ofrecemos un aperitivo, un licor, y damos lo que son de canapé. Canapés son bocadillos que se comen de un bocado y tienen que ser variados. Y platicando, abriendo el apetito, aperitif, pues vamos a pasar como media hora sentado tranquilamente y después seguimos en lo que es la mesa. La mesa, pues, la pareja que recibe a los invitados, que sean familias, amigos o de trabajo, es parte de un protocolo muy complicado, pero así es allá, a un cierto nivel, ¿no? En casa hablamos, ¿eh? La gente, los anfitriones van a decir el orden de cómo se va a sentar la gente. Y después, pues, al final de cuentas, pues sigue lo que tiene que seguir. Si es tiempo de frío, pues una sopa bien caliente, bien compacta, bien en boca, que haya algo, percibir los sabores, ofrecer uno, dos tipos de vino, tanto tinto o blanco, y en verano hasta rosado. El rosado está muy
muy apreciado allá en época de calor, porque se toma muy fresco o frío como el blanco. Después seguimos con el plato fuerte, de proteína, pescado o carne con guarnición. Y después toca un tema bien importante. Yo lo que digo siempre a mis alumnos es, realmente se consideran ustedes como un país quesero, se los dejo en sus manos. Yo, el mío, sí lo es. ¿Por qué? Sencillamente, en casa de mis papás éramos 5 y siempre había una campana en el refri o en invierno en la cocina, no el refri, y teníamos 4 o 5 tipos de quesos. Es un tiempo muy aparte que va después del plato fuerte y va antes del postre. Nosotros no éramos muy de postre, pero el queso sí no se perdona. Y para terminar, el pan, un buen pan con un queso, el que sea, y un buen vino, la trilogía perfecta. Y después llegamos a un postre ligero, si es cena, pues muy ligero, y terminamos, dependiendo qué tipo de cena, pero hasta champaña. También es más en fin de semana porque al día siguiente hay que levantarse temprano y ir a trabajar, entonces es bastante bebida. También siempre se va a dar una agua gaseosa, ayuda a la digestión, es bien visto, fresca y pues básicamente es eso. Pero el lugar del queso es bien importante, realmente. Ok, sí, justamente nada más teníamos aquí una pequeña aclaración de un comentario que nos hicieron. Sí, no, la cocina francesa está declarada, me refiero a no como la cocina mexicana, compartimos, porque aquí tiene que ver la cocina mexicana con las tradiciones y cómo se han trascendido las recetas, ¿no? Y las tradiciones. Y en Francia, justamente la diferencia es que estamos hablando del repas, ¿no? Como tal y del servicio. L'Europa, la comida, desde que Exactamente. entramos a la mesa, el servicio, tanto que la comida servida, tiene la misma importancia. Claro, simplemente hacemos la diferencia, que estamos hablando de a medida gastronómica, ¿no? Pues somos muy importantes y bueno, eso es porque la UNESCO nos lo hizo saber. Y ahora, platícame algo, chef. Ahorita nos adentramos, ahí tengo una anotación sobre el queso y sobre cómo se sientan, que también me llamó un poco la atención, que tienen que ustedes decidir dónde se sienta cada persona. Asumo que es como para la conversación y que todo esto se vaya llevando bastante bien. Pero ayúdenme a diferenciar los establecimientos que hay. Tenemos como un brasserie, un bistró, un restaurante. ¿Cuáles son las diferencias entre estos, al final del día, pues, lugares para restaurar a las personas? Pero ¿cuál es como la formalidad, la informalidad, los horarios y cómo podemos identificarlos? Bueno, en México tenemos un buen ejemplo de queremos comer cuando queremos. Entonces es bien fácil y abierto. Muchos mexicanos cuando llegan a Francia, hasta españoles, sudamericanos, llegan como a mí me tocó una vez, ya que vivo en México, como el ejemplo de aquí, y llegué una vez a las 2:15 en un lugar de mucha reputación, sin ser con estrellas Michelin, y me dijeron, señor, ya es muy tarde. Ay, dije, no, bueno. En fin, me tuve que regresar y ir a comer a otro lugar. Entonces, sí, básicamente en el restaurante la puerta se abre a las 12. A las 12 se abre. En casa de mis papás comíamos a las 12. Hasta las 2 y pico. Después ya no se cierra. Podemos terminar de comer, pero no abren la puerta después de las 2 y piquito. Eso sí. Y en la noche, pues a partir de las 7:30, 8, nosotros cerramos en casa a las 7. Era muy marcado. Pero en el restaurante, 7:30, 8 hasta las 10. Después de las 10 ya es complicado. Y las clasificaciones, como bien lo mencionas, Mariana, es algo, es parte del turismo y es bueno conocerlos antes de viajar allá. Tenemos les bouillons. Les bouillons son cosas que realmente son parte de la historia de la gastronomía de Francia, las cocinas regionales, pero en términos de restaurantes, digamos que les bouillons, traducido por caldos, eran hace 100 años muy presentes en París, digamos, y tristemente se fueron perdiendo. Como el pulque en México, son tradiciones que se pierden, después se regresan, y hoy en día sí regresan. Es de un costo accesible, un servicio sencillo, manteles de papel, carafa de vino de la casa, y por 18 euros, 20 euros, comes bastante bien, realmente. Es bien servido, es muy sencillo. Esos son les bouillons.
Después tenemos lo que son les bistrots. El bistrot en Francia, sencillamente era una funda plus, no más. Además que hoy en día en el mundo entero tomaron la palabra de bistrot como algo que es muy vendedor. Entonces, pues ahí tenemos un mantelito bonito, tenemos un pizarrón donde aparecen las sugerencias del chef o del patrón y tenemos el vino de la casa y platillos del día, básicamente. Pero ya se subió un poco de precio. Después tenemos las bracerías, brasserie, como el pied de cochon, que conocemos en París o en México. Y entonces ahí es un poco diferente. La brasserie era de brasseurs, los que hacían in situ la cerveza, las cervezas, y las vendían en el lugar. Y ahí tenemos la aparición de lo que es un menú carta impreso y una carta de vinos. Seguimos con la subida de precios también, la cuenta va un poco más en alza. Terminamos con restaurantes. Restaurantes, pues hay muchos de todo tipo de pescados, mariscos o de carnes, o muchos tipos. Y ahora sí, ya nos toca manteles de tela, servilletas de tela y un guéridon. El guéridon es la mesa de trabajo para el capitán para que pueda flamear o cortar frente al cliente. Ya es un nivel más alto. Y para terminar, estamos en restaurantes, pero clasificados en guías que van a clasificar según sus criterios. Entonces, ya hablamos de una estrella Michelin, 2 estrellas Michelin o 3. Eso es un poco, ya es un tema de excelencia y de precio también. Hay que saber que un 3 estrellas Michelin en París para la cena, el día que sea, hay que contar 300 euros por persona sin vinos. Hablamos de 7,000 pesos por persona sin vinos. Entonces, es algo un poco caro, pero la excelencia está muy presente. Bueno, lo importante destacar es que en Francia el agua es gratis, ¿no? Así es. En un servicio de comida, entonces prácticamente sí podríamos comer por 7,000 pesos bebiendo agua, ¿no? Que vaya, hay que invertirlo un poco más para el maridaje, ¿no? Que creo que es algo muy importante y que justamente pues ustedes invitaron. Platícame, porque en realidad un bouillon es como difícil de encontrar, ahorita que lo mencionas, ya están como poco presentes, entonces entiendo que están mucho más presentes como en ciudades de provincia, ¿no? No tanto como en la capital. Te diré que en provincia yo siento que no es tanto por una razón. Es el campo, hay más tiempo y las abuelas todavía viven cerca de sus familias. Entonces, el fin de semana pueden ir a comer en su casa. En París es más fashion, la moda que regresa, porque en París no hay tiempo de nada, todos corren. Entonces, recordar a la gente que en provincia tenía la abuela que le hacía œuf mimosa, poivre de vinaigrette, trucha con almendras o cachete de res braseados al vino tinto. Todo eso nos recuerda mucho, ¿no?, la infancia, que hoy en día se pierde todo eso. Y tenemos uno en París, el bouillon Chartier, C-H-A-R-T-I-R-I-E-R, Chartier. De verdad es un lugar muy concurrido y de verdad que es parte de la historia de bouillon, los caldos. Ok, y bueno, ahorita ya nos están llegando varias preguntas, pero vamos a dar un poco más de tiempo para que se generen un poco más e ir aclarando como en los otros temas. ¿Qué tanto, esto es algo como de percepción, ¿no? Básicamente, no va a ser una respuesta científica, ¿qué tanto saben los franceses sobre la guía Michelin y sobre las estrellas? O sea, en sí esa parte de la cultura, como el consultar la guía. Efectivamente, la guía Michelin nació en Francia y realmente decirte que todos los franceses la consultan no es cierto. Mucha gente va donde le gusta comer por costumbres o por el precio también, porque pues, con la crisis es un poco complicado, pero realmente yo la checo por internet y cuando llego a Francia yo sé dónde ir a comer. Es bastante fiable, yo creo que para tener 130 años, pues realmente tiene que ser un servicio muy bueno, si no, no perdería tanto en el tiempo, ¿no? Entonces, sí, yo me fijo mucho en eso. Los profesionales, los chefs, la gente de sala, que son los aficionados,
sí seguimos mucho las recomendaciones de la guía Michelin. Más bien te diré que un francés cuando va a recibir a unos amigos japoneses o mexicanos, pues checaría la guía Michelin o la compraría para checar dónde los va a llevar, para presumir, entre comillas, porque para nosotros gastronomía es algo fuerte, es algo parte de nuestra cultura y no queremos decepcionar al invitado, a la gente que viene de fuera. Entonces, sí, mucha gente lo checa, pero por necesidad. Y yo, por amor a la buena gastronomía, a la buena comida, porque no quiero perder mi tiempo con algo que acaban de abrir y pagar un cierto precio y estar decepcionado. Y yo sé que la guía Michelin, por tantos años que yo confío con ella, o el Goemio. El Goemio también es otra crítica y otra clasificación, igual un libro que venden, una guía que venden como libro cada año, ¿no? Pero ya dejó de existir, pero durante muchos años. Ok, una de las preguntas que nos hacen tiene que ver justamente con lo que mencionas del servicio. ¿Cuáles son los aspectos que se deben de cubrir para brindar una cena o una comida? Los aspectos que deben de cubrir. De cubrir, ajá, yo creo que estaba un poquito más enfocada como hacia el servicio, no sé, copas, platos, como en el montaje de la mesa, que pues sé que es muy importante y lo acabas de mencionar, ustedes como anfitriones, como es muy importante que su invitado pues esté satisfecho, ¿cuáles son los aspectos a considerar? Bueno, la señora que recibe en su casa tiene una presión, porque mucha gente allá sí sabe cómo es el protocolo. Entonces, digamos que tenemos la copa para el agua, la copa para el vino blanco, la copa para el vino tinto. Son diferentes a un cierto nivel de elaboración que sabe, porque hay que saber, no es tanto de tener dinero o no tener dinero. Claro que teniendo dinero es más fácil, pero el conocimiento se aprende. Entonces, también pienso en los cubiertos. Tenemos un cuchillo especial para pescados. Hoy en día en el restaurante se pierde un poco, pero en casa, pues como son cosas que vienen de la bisabuela, de la abuela o de uno mismo que lo compra, pues lo tiene a la mano y sí lo ocupa. Cuando yo decía en principio que la gente realmente siente la gente a su gusto es cuando es cena de trabajo, que la gente no se conoce muy bien, mucho, porque realmente si es de familia pues se sienten como quieran y usamos el protocolo de todos modos. Pero cuando es decir que tú te vas a sentar aquí, usted aquí, bla, 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 bueno, eso es para que la plática sea más fluida. Ya se cargó la presentación, pero podemos seguir sin problema. O si quieres la paso de una vez, como quieras. Tú mandas. Ya, disculpa. Si quieres, seguimos con la conversación. Creo que vamos como muy bien y Okay. vamos así aclarando con todas las preguntas que estamos teniendo, ¿no? No sé si, bueno, ahorita que estamos viendo las preguntas, vamos a hacerlo. Y suponiendo, bueno, no suponiendo, sino tú vienes de una región muy específica en Francia, ¿no? Que tiene que ver con Lyon. Sí, exactamente. Y que es perdón, nada más como paréntesis, que está catalogada como la capital de la gastronomía. Entonces, platícanos cómo es vivir en una capital de la gastronomía, digo, y más tú como chef, y por qué nace el que tú decidas estudiar cocina. ¿Esto influye en esta decisión? Claro, claro. Yo nací en Saint-Étienne, a 60 kilómetros, una ciudad minera, de un concepto obrero de la vida, un poco rudo. Y cuando tuve un año, mi papá entró en el cuartel de bomberos profesionales de la ciudad de Lyon, que es como, para Saint-Étienne, Lyon es como París, es la ciudad grande, es la capital de la seda, es la capital mundial de la gastronomía. Repito, mundial de la gastronomía. Hoy en día, París la opacó. Yo lo sé muy bien, pero queda como que cuando entramos en la autopista, uno ve Lyon, capital mundial de la gastronomía. Realmente nosotros vivíamos en el norte de Lyon, a 17 kilómetros, y pasábamos delante de un restaurante de alguien extraordinario. Paul Bocuse, su restaurante recibió tantas estrellas de cine, gente de show business, de la canción del mundo, de los políticos, de todos los chefs del mundo querían practicar o venir a comer en ese lugar
Entonces, desde chavo, yo recuerdo que mis papás nos dijeron, bueno, ustedes no van a ser ni médicos ni ministros, y realmente pues quedaría bien hacer charcutería. Y nos gustó mucho la idea, porque tuvimos mucha charcutería también en casa. Y nos pusimos a estudiar, nos pusieron en el mejor liceo de Europa, de aquel momento, en Dardilly, el liceo de enseñamiento profesional, donde uno aprende carnicería, o charcutería, o cocina, o servicio, o pastelería, o panadería. Había varios mejores obreros de Francia como profesores. Y de ahí entramos así con gusto, pero nos dimos cuenta que desde un principio nos pedían mucha excelencia, ¿no? Entonces después, pues yo entré a trabajar en una charcutería donde el fin de semana, sábado y domingo, había 20 metros de fila de espera para comprar. Y, bueno, era muchísimo trabajo, yo no entendía bien. Y después, como a los 20 años, entendí que Lyon realmente tenía un potencial enorme, ¿no? No conocía mucho el mundo de la panadería, pastelería, pero también veía unas tiendas con muchos japoneses. Hace 35 años era muy común allá de verlos tomar fotos en todos lados. Y pues uno viajando después en otras ciudades te das cuenta que el nivel no está tanto como en Lyon. Y efectivamente, pues guisar rico pues es algo... antes de Paul Bocuse hay que saber que Lyon, y yo primero, tengo una gran gratitud y un gran reconocimiento a la mujer. Porque las madres de Lyon, les mères lyonnaises, tenían un carácter fuerte. Eran un físico un poco fuerte también y manejaban después de la guerra, sin los hombres, los restaurantes. Y ellas ganaron las 3 estrellas Michelin. Son varias que ya tristemente se fueron, pero es muy bonito recordar a quién debemos tantas ganas de lucir en lo que hacemos y hacer aprovechar a mucha gente del turismo también. Lo que es la gastronomía local. Y también recordar y agradecer a los chefs como Paul Bocuse, Alain Chapelle, y Trois Gros, eran a 50 kilómetros de Lyon cada uno, Paul Bocuse un poco más cerca, 3 estrellas Michelin en un rayo de 50 kilómetros. Era excepcional, excepcional. Entonces, era productos de primera, chef de primera, brigadas muy trabajadoras y gente de campo que traía lo mejor, cuando en ningún lugar del mundo se comía de esa manera. Ok, bueno, una de las preguntas que nos hicieron es que qué tan importante es aprender las técnicas francesas para cocinar. O sea, académicamente hablando, ¿tú consideras que las técnicas francesas son una base de la cocina para cualquier tipo de cocina a nivel mundial? Por supuesto, en eso recordemos Monsieur Escoffier, antes de meter nuestras ideas en el mundo, en las cocinas del mundo, respetamos lo que son las cocinas locales. México es una cocina milenaria como Francia, como China, como la India. Entonces, cada uno interpreta su cocina de su forma. Si quieren seguir una forma de trabajar en brigadas bajo unos mandos del chef, unos cortes tan milimétricos, todo cuadrado, pues Monsieur Escoffier metió orden en las brigadas de las cocinas. Bueno, primero metió orden en la cocina francesa y después metió orden, gracias a los chefs que lo seguían, en lo que son el trabajo y las técnicas. Y realmente pues es como el boxeo, como el tango. Hay que tener un buen de técnica para poder volar, para viajar, para bailar, para hacer muchas cosas. Las técnicas es algo un poco complicado porque requiere paciencia, es aprendizaje, es complicado, no es fácil. Pero después uno que tiene la técnica, yo siempre digo a mis alumnos, no vas muy rápido, no me vas a impresionar. Bueno, supongo que no. Lo que yo te pido es que lo hagas muy bien. Y la vida después te pedirá que vayas 5 veces más rápido, pero hoy en día yo quiero que lo hagas muy bien. Tornear verdura, cortar brunoise, cortar chiffonade, mirepoix, etc. Todo eso es complicado, se aprende. Y cuando tenemos en nuestra maleta o la mochila, cuando tenemos toda esa técnica, podemos volar sin límites, realmente. Pero sí es importante dedicar un tiempo, que sea un semestre, 9 semestres, 2 años, 5 años, 10 años, para tener las técnicas. Después hay
otras técnicas fuera de la que maneja la francesa. Pero la francesa maneja globalmente mucha técnica para poder trabajar muy bien. Y sí es importante tenerlas. Claro, Porque el corte tan chiquito, la brunoise, tiene no es nada más, el chef es necio, quiere que lo corte así como si estamos en Francia. No, tenemos que cortarlo de esa forma para que tenga el tiempo de cocción exactamente el mismo que la otra verdura. En la boca tenga la misma textura. Todo eso está muy pensado. No inventé nada, los de hoy no inventamos nada, todo está hecho, la técnica está hecha, es nada más seguirla, nada más que es paciencia y ganas de aprender. Claro, estoy completamente de acuerdo. Al final del día tenemos en la historia de la cocina, pues coincidieron que eran pues franceses, ¿no? Básicamente, pero al final del día se dedicaron a plasmar estos libros y estas técnicas de cocina que pues creo que es pues, lo ideal y que hoy en día seguimos y que ha funcionado y que por algo han seguido estas técnicas, estos cortes, estas reglas y pues obviamente pues que se aplican para la cocina pues como tal. Nos preguntan que pensamos que las nuevas tendencias en algún momento van a hacer que se pierda la cocina francesa clásica. No creo realmente, porque mismo si el montaje de plato, digamos, tiene que evolucionar un poquito, ¿no? No podemos quedarnos en lo que se hace a la Escoffier, que tanto hizo bien, pero demasiado enfocado a eso, podemos perder algo que otras cocinas hoy en día usan. Y gracias a Dios, pues hay unos chefs franceses que son de tendencia más moderna, más actual, eso es importante. Yo también en mis clases exijo mucho de mis alumnos que, aparte de la técnica, puedan montar bonito. Se me hace... Es la firma del chef realmente. Y como les digo a ellos, sin querer chocar a nadie, te van a pagar como montas. Porque todos trabajamos duro, mucho, y producimos mucho. Pero realmente, cuando eres chef y produces tú a tu nivel un pastel magnífico, pues realmente es una joya, es un trabajo hecho por artesanos y no todos tenemos tanto talento, tanto tesoro en las manos. Entonces, hay que trabajarlo desde el segundo semestre. Yo le meto mucho empeño a eso porque no quiero que alguien me diga, ¿sabes qué, chef? Yo termino de estudiar en la UM y no sé montar bien. Eso se me complica un poquito. Yo respeto mucho las otras materias, salen con un título de licenciatura, salen muchas cosas teóricas, pero si van a trabajar en cocina, que sepan las técnicas, la historia de la cocina, la suya, la mexicana, y algo más como la francesa, por supuesto, y montar platos o montar charolas y todo eso. Claro, estoy de acuerdo. Por otro lado, nos preguntan, para los locales, en Francia, ¿es común ir a algún restaurante con estrellas Michelin para comer? A lo mejor para alguna celebración, o es común ir como cada semana o algo así. Pues realmente para eso sí necesitas tener un poder adquisitivo un poco importante porque tristemente es bien caro. París es muy caro y realmente los franceses van a fin de semana, pero la gente que le gusta ir a esos lugares, porque es un poco, tocamos la punta de la pirámide y tiene que ver con el dinero también. Y gente no se dan el lujo de ir a verlo. Un restaurante que mexicanos, americanos o chinos o japoneses vienen desde allá para comer con foie gras, con Bocuse, y la gente vive a 2 kilómetros, solamente puede ir, pero se les complica pasar la puerta. Entonces, hay que saber que en París la mayor parte de los anfitriones en la cena son extranjeros. Es delicado decirlo, pero sí es cierto. Mucha gente es gracias al turismo. Okay. Claro, bueno, hoy en día están pues sufriendo mucho, ¿no? Justamente por ese tema y por la falta de turismo. Ok. Nos preguntan cuáles serían los libros de cocina francesa que tú sugieres que han impactado en la gastronomía. Yo creo que nos hablan de algunos libros históricos y que ya vemos que tienes muchos por ahí. Vamos a presumir. Escoffier. El libro de Escoffier, claro. Escoffier.
Es la tradición, pero no podemos empezar con espumas no se puede. Yo creo que hay que aprender la A, etcétera, hasta la Z. Es importante. Es laborioso, requiere mucho tiempo. También el talento se desarrolla con la gente con quien vamos a trabajar. No es tanto que yo decidí ser talentuoso, realmente yo me hice a base de trabajo. Repito, el trabajo, antes de ser talentuoso o otra cosa. Y eso tú lo decides con quién vas a trabajar. Muchas veces mis alumnos les digo, ¿sabes qué? Si el chef el primer día te lleva a tomar una chela, olvídalo, salte al día siguiente. Eso es mi forma de ver las cosas. Mejor que alguien que te grite, no me gustan los gritos, pero alguien que te exige mucho, pero que te enseñe mucho como chef. Eso vale mucho la pena. Entonces, como tú te diriges en tu currículum, en tu vida profesional, te puede ir muy bien si sigues lo que tienes que hacer del buen camino, trabajando bien. Y con gente que te van a enseñar, porque tengo alumnos que tienen 25, 26 años, abren un restaurante, me da mucho gusto, pero yo sé muy bien que primero son 10 años después del título, de duración, que tenemos que aprender con uno, con el otro. Y así vamos engañando, añadiendo mucha plusvalía a lo que invertimos en nuestros estudios. Wow, acabas de decir una cifra que no se nos vayan a ir encima, ¿verdad? Pero pues básicamente es conforme a la experiencia, ¿no? O sea, hablando de experiencia en la cocina, estamos hablando de años y de años que hay que estar ahí para justamente ser quien quieres ser, cumplir tus sueños, dar el ancho, viajar a donde quieres viajar, trabajar con quien quieres trabajar. Entonces, pues poner una pauta que son aproximadamente 10 años de solamente experiencia, además de los estudios, creo que es algo importante. Y me lleva a una reflexión sobre las prácticas profesionales que tenemos en la carrera de gastronomía específicamente y también de hotelería en campus, y es que las prácticas te ayudan a poder ingresar en un lugar, en un restaurante, en un hotel, que por tu experiencia no hubieras podido ingresar, ya que necesitan personas con experiencia, pero al momento de tú ser practicante, eres bien recibido para aprender. Y entonces esto te va sumando justamente años de experiencia que son los que tú mencionas, ¿no? Para poder estar en buenos lugares. Nos hacen otras preguntas, ¿no? ¿Qué opinas de las nuevas tendencias? Muchos chefs tratan de conservar las tradiciones de la cocina francesa, pero hablando sobre los postres, se cree que se están perdiendo las técnicas, los postres franceses específicamente, y bueno, tenemos a un chef muy actual que estuvo detrás de la creación de muchos postres como en Le Nôtre y no sé, diciendo su nombre como Pierre Hermé. ¿Qué pasa con los postres en Francia? Porque yo sí veo que están evolucionando, pero siguen conservando las tradiciones o, como tú mencionaste, ya los están haciendo más ligeros. Por supuesto, más ligeros, por supuesto, quitamos todo lo que es de más de azúcar, de mantequilla, de huevos, todo eso, ¿no? Buscamos más la naturalidad del producto. La pastelería en Francia, pues con la austríaca, yo creo que son de las dos más fuertes del mundo, pero tenemos mucha suerte porque tenemos gente de tanto talento. Hablabas de Le Nôtre, Monsieur Le Nôtre, que es una empresa enorme en Francia, de muy alto nivel. También Pierre Hermé, el campeón del mundo de la pastelería, pero tuvimos hace muy poco Christophe Michalak, excelente, y hoy en día tenemos la estrella, Cédric Grolet, es de Saint-Étienne, igual que yo, vino a México hace 2 meses a dar una serie de clases. Ya tenemos perdón, chef, ahorita volvemos con la pastelería, me guardo la pregunta, ya tenemos la presentación, si quieres seguimos con la presentación y me guardo la pregunta. Muy bien, bueno, pues bienvenidos, entonces vamos a empezar con eso. Entonces, empezamos bien. Alors, la UVM presenta con la chef Mariana, con yo mismo y el chef Ademir, lo que es gastronomía de Francia. Gastronomía de Francia, pues considerada como la cuna de la buena mesa.
no digo siempre que, bueno, no digo que la cocina francesa es la mejor del mundo, absoluta y punto, no. Hablamos de la buena mesa, lo que hablamos con la chef Mariana hace poco, montar una mesa, el protocolo, etcétera, etcétera. Entonces, va con todo eso, ¿no? Y de los más renombrados chefs. La gastronomía y el servicio a la francesa forma parte del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de la UNESCO. Es la primera vez que un país llega a este nivel. Y sí, es el único. México tiene algo de mucha envidia, que a mí me da mucho gusto. Su cocina tradicional lo es. Entonces, hablar de la gastronomía de Francia va de la mano con el turismo. ¿Por qué? Porque Francia es el país desde varias decenias que recibe más turistas en el mundo. Y París es, como esa foto, la Tour Eiffel, su monumento metálico, construido, elevado por Gustave Eiffel, la Tour Eiffel. En 1889, los parisinos la querían tirar, realmente, después de la Expo Universal. Y pues hubo unos que dijeron, no, ¿sabes qué? Ya está construida, no se ve tan fea, pues la guardamos. Y yo que soy de Lyon, realmente cuando la veo, no pienso en París, ya rebasó lo que es París, ya toca. Cada francés la ve y piensa en su tierra, porque realmente la Tour Eiffel ya tiene una imagen tan fuerte. Clasificaciones, pues ya lo platicamos, pero ilustramos con un poco de fotos más fácil. Pues todo lo que está escrito ya lo oyeron, pero básicamente la foto de la derecha a la izquierda, a la derecha arriba, perdón, es lo que es un bouillon, entonces tipo obrero, pero hoy en día de moda y bastante interesante, comida con sabores interesantes también que no se pierden. La foto de en medio, el pied cochon de París, que conozco muy bien, igual que el de México. Es un lugar, pues ya ven, un poco más decorado, más elección de vinos, la carta es más grande, está abierto las 24 horas del día. Y abajo tenemos lo que es la excelencia de Francia, también pues en 3 estrellas Michelin, es la decoración de abajo a la derecha de Alain Ducasse, restaurant Alain Ducasse, 3 estrellas Michelin. Imagínense la inversión tanto en tapices, alfombra, decoración, mobiliario, lamparitas, el mobiliario, todo lo que es cubierto, platos, gente trabajando en la cocina, los meseros, los capitanes, todo eso es una inversión absolutamente increíble. Y pues por supuesto que cuando uno va a pagar en ese sitio 300 euros la cena, pues debe tener la excelencia. Ni se pone ni la sal ni la pimienta sobre la mesa, porque el chef dice que a ese precio no se puede permitir uno el menor error. Así es como lo platican nuestros maestros allá. La guía Michelin, bueno, pues ya platicamos un poquito. La foto abajo a la derecha es Bibendum, conocido de todos los franceses. Es el logo de la marca, es una llanta hecha humano, Bibendum. Y 3 estrellas es lo máximo que puede tener uno. Realmente el gran público dice estrellas, pero no son estrellas, son macarons. Un macaron, 2 macarons o 3 macarons. En Francia existe 513 restaurantes de 1 estrella, cocina muy buena, 86 lugares de 2 estrellas, cocina excepcional, el lugar muy bonito, y 29 3 estrellas Michelin es absolutamente de excelencia. Hablamos de 200 euros hasta más en comida y cena. Aquí tenemos 2-3 sommeliers. Tenemos una cava con 15, 20 mil botellas. Tenemos una cocina excepcional, una decoración hecha por Philippe Starck, un diseñador muy requerido en Francia. Todo está pensado desde la entrada, composición florales, decoración, todo está muy bien pensado y vale pues, una vez en su vida hacerlo, ¿no? Entonces, es mucho dinero, pero también uno como chef se puede permitir eso, ¿no? Lo que está conocido en la guía Michelin es que el inspector debe pasar 1 a 2 veces al año a checar cómo comenzar y pagar su cuenta, es bien importante. La utilidad de la guía, cuando comenzó en 1900, era gratuita, porque si comprabas llantas de la compañía Michelin, te regalaban una guía
La utilidad era sencilla, llevarte buen camino, no había autopista, digamos. Entonces tenías que encontrar la Nacional 7, 8, 10, 15, etc. Entonces, para llevarte de Lyon a París tenías que seguir lo que te decía la guía Michelin y te podías parar en Dijon, en tal hotel o tal restaurante clasificado por sus servicios para no perderte, para llevarte a buen camino. Ahorita se puede percibir lo que estoy mostrando. Mucha gente va a decir, yo no entiendo por qué el chef va a mostrar eso. Pues yo lo entiendo. Yo soy amante de la geografía, lo saben muy bien mis alumnos, pero aparte, ¿qué nos indica ese mapa? Es Francia, con sus ríos numerosos, grandes, aporta mucha agua, irrigación, cultura, cultivo, pero también transportación fluvial, tanto producto, tanto vino, barricas que se fueron desde tal o tal lugar, ciudad, hasta Londres, hasta Veracruz, hasta Nueva York, increíblemente importante toda esa mercancía. Pero vamos más allá, hablando de gastronomía de Francia, cocina de Francia, turismo, pues hablamos de los vinos, bien importantes. La Garonne, aquí la enseño, si la ven, no sé si la van a ver, pero yo con la mouse, aquí está. La Garonne, aquí tenemos Bordeaux, por supuesto. Después tenemos la Loire, el más grande de Francia, que va hasta el Atlántico. La Loire, que va hasta el Atlántico, y los valles del Loire, donde producen muy buenos vinos blancos, más que otra cosa. El Ródano, que baja hasta Marsella, de Lyon a Marsella, bueno, más bien de Suiza hasta Lyon y Marsella. Tenemos les Côtes del Ródano, muy buenos vinos, tintos en su gran parte. La Saône que sube de Lyon, bueno, que baja a Lyon, pero subiendo en el mapa, nos lleva al Beaujolais, a 40 kilómetros de Lyon, y también está muy cerca de la Bourgogne, de casualidad. La Marne, pues la Marne sencillamente es el río un poco antes de Bélgica, ahí. Marne. La Marne es donde está Champagne, literal. Y el Rin es fronterizo con Alemania y no podemos olvidar de hablar de los vinos de Alsacia si hablamos de la cocina de Francia también. Son vinos más accesibles, blancos, por lo más conocido y realmente muy afrutados, y el Ostraminer está excelente de verdad. Entonces, les voy a enseñar unas etiquetas de vinos muy importantes que son los Grands Crus Classés de France, los de Bordeaux. Y realmente se hizo hace casi 150 años o más, y hoy en día no se puede mover. La superficie de cada vid está muy checada y no se puede producir más que tantas botellas. Pues imagínense por las trampas y todo eso, ¿no? Tanto dinero que finalmente son uvas, pero trabajadas, la calidad de la tierra, la mineralidad de la tierra, el campo, los campesinos trabajando desde hace tantos siglos en un producto tan fino. Siempre hablamos de los vinos de Francia, pero realmente son pocos en el mundo los vinos que aguantan tantos años sin perder sus cualidades desde que nacieron los vinos. Entonces es mucho conocimiento, es caro, yo lo sé, es muy caro, pero vale la pena probarlo una vez en su vida. Aquí tenemos a la izquierda el Château Haut-Brion, el Petrus. No le digo Chateau porque Petrus es un vino de los más conocidos en el mundo, más caros, pero no tiene su Chateau, pero es Petrus. Y el Chateau d'Yquem es un vino, el vino blanco más caro del mundo, es de Bordeaux también. Seguimos con el Chateau Cheval Blanc, Chateau Latour, Chateau Lafite, Chateau Mouton Rothschild. Son nombres tan importantes. El Chateau Mouton Rothschild, por ejemplo, del color es el de la extrema derecha, porque son artistas que cada año o cada 5 años hacen la etiqueta. O sea, la cosa va muy en serio, ¿no? Y aquí tenemos un mapa donde están las regiones. Yo soy de Rhône-Alpes, Rhône, Ródano, Alpes. Alpes porque empiezan los Alpes. Fronterizo con Suiza e Italia. Hoy veremos un poco la Borgoña, Alsacia, Champagne y Lyon, Rhône-Alpes. Es lo único que veremos. Es un poco sumario, pero en otra ocasión, ojalá, podemos hablar de la Costa Azul, del País Vasco, de Bretaña, Normandía, pues tantos lugares y diferentes. Aquí la Borgoña. Entonces, la Borgoña es sencillo, entre París al norte y Lyon al sur. Una región muy rica, mucha gente del campo trabajando duro, y de verdad que es un lugar muy rico porque venden un vino, el Borgoña, muy caro desde hace tanto tiempo. Entonces todo eso
finalmente las familias se hacen ricas, pero también aprovecha para toda la región. Porque no hablo de la cuenta de banco de la gente, yo hablo de lo que veo en la calle, en la ruta del vino y todo eso, ¿no? Las iglesias, las catedrales, los comercios, la mostaza, tantas cosas importantes, las trufas de allá también. Y aquí tenemos un Romanée Conti, ya no hablamos de Bordeaux, hablamos de Borgoña. Hay que saber que este vino se vendió hace 2 años en Sotheby's de Nueva York por más de $500,000 de dólares. Romanée Conti, del año 45. Aquí tenemos lo que digo, tesoros de Francia. A pesar de los bombardeos que fueron tan destructivos, ciudades como Le Havre, Caen, Saint-Malo, que mucho centro de ciudad está rayado del mapa porque pasó lo que pasó. Entonces, tenemos la suerte que se pudo levantar y hoy en día podemos tener algo bonito entre el campo, su gente y sus centros de ciudad. Podemos ver las fotos de la derecha, centros de pueblos o de ciudades con casas construidas en el siglo XIII, XIV, XV, todavía están de pie. Es monumento a la historia colectiva de la humanidad. Bueno, Borgoña no es lo único, Francia no es lo único, pero conozco muy bien esa ruta del vino de Dijon a Bonn y realmente para ver algo pintoresco, algo para tomar un muy buen vino y comer muy rico y tener gente simpática, porque la gente de provincia, de verdad que es gente que tiene cualidad, es trabajadora, le gusta que la gente vaya a conocer sus lugares. La Borgoña es como otras regiones de Francia, es muy atractiva. Chef, ayúdame porque nos quedan ya pocos minutos ¿Sí? Para contemplar las últimas preguntas que podemos lograr contestar. Nos preguntan pues acerca de los quesos, ¿no? ¿Cuáles son como los quesos, tus quesos favoritos? Creo que son estos que están en la presentación. Si no, desmiénteme. Y platícanos cuáles serían como tus quesos favoritos. Ahí hay 2 que son muy parecidos, bueno, parecidos y no. Parecidos me refiero en cuanto a la forma. Ya a lo mejor tendremos una clase completa de quesos, que los quesos franceses son muy buenos y además tienen una representación muy específica de los tipos de leches, etcétera. Pero nos quedan muy pocos minutos para las preguntas que esto. Entonces, ¿cuáles serían tus quesos favoritos, Chef Roland? Aquí y ayúdanos a quitar la presentación también para poderte ver y despedirnos. Ok, de acuerdo. Mientras tanto, podemos escuchar cuáles son tus quesos favoritos, que ahí tú presentas uno. Aquí tú desmiénteme. La diferencia para poder diferenciar un camembert de un brie es que normalmente el brie se sirve en una como tipo rebanada de pastel, ¿no? Como en un triángulo, porque pues son muy parecidos a lo mejor físicamente hablando. Y el queso camembert siempre viene en su forma redonda, ¿no? Ahora sí como si fuese el pastel completo, pero un poco más chico, como uno individual, y el brie en una rebanada. ¿Sí estamos en lo correcto? Muy bien, muy bien. Bueno, yo sé que te gusta mucho Francia y conoces muy bien mi país y sus especialidades, pero tienes toda razón. Los 3 que tenemos abajo son de los más de mucha reputación en el mundo y más que gustan en Francia. Son diferentes. El camembert si me ven, es así. Es de Normandía, leche cruda de vaca, es un manjar. Cuando llego a Francia, me compro una botella de tinto, una baguette, cuando llego a París, no a Lyon, pero llego a París, y un camembert de ley. Tanto al horno como comiendo así en el sándwich, es delicioso. El segundo que teníamos a la vista era Roquefort, es leche de oveja, es Penicillium roqueforti. Le inyectan una bacteria que se va a propagar en todo el queso. Entonces es un queso que lleva muchos años, está madurado en cavas durante 3 meses, con humedad controlada, pero los azules en el mundo muchas veces conocemos el Roquefort, pero en Francia hay la Fond d'Ambert, la Fond de Montbrison, el Bleu d'Écosse, Bleu de Bresse, hay muchos y cada uno le gusta más cremoso, más fuerte, más seco, depende de cada gusto. Y el último es el Brie de Meaux. Meaux está a 80 kilómetros de París y es así.
Un brie es así. No existe el brie así. De vez en cuando lo tengo en mis clases, pero no, es así. Entonces, es imposible encontrar un brie así como un camembert. No se puede cortar así. Lo que hacen los especialistas, después nosotros como chef lo hacemos igual, vamos a cortar así, en triángulos, para tener exactamente la misma porción para la venta o para enseñar al cliente el brie de meaux. También en las bodas de un cierto nivel en Francia, lo que hacen es que abren así en dos el brie, con mucho cuidado, y lo van a tapizar de rebanadas finas de trufa negra. Lo van a encerrar, lo van a cubrir, lo van a dejar en un lugar un poco fresco para la noche y el día siguiente se va a cortar de esa forma y se va a degustar para la boda. Es el must. Qué rico, sí, justamente hablas de algo que ustedes tienen que, creo que es importante mencionarles a todos que siempre leamos la etiqueta y el origen. Cuando va a decir que es un queso francés y dice tipo, es probablemente que no está hecho en la región o que no cumple como, sobre todo con las cuestiones de denominación de origen, que ustedes son muy especialistas en todo lo que tiene que ver con denominación de origen, y luego vamos a ver etiquetas que dicen denominación de origen controlada en los vinos e incluso en algunos quesos. Ya tenemos muy poco tiempo de esto y me gustaría que mencionaras algo muy importante. Tienes muchos mensajes de gente que se está comunicando contigo, que te manda saludos, que saben que no nada más se nota que tienes experiencia en la cocina francesa, sino en otras cocinas, y yo estoy completamente de acuerdo porque hemos tenido muy largas conversaciones de comida de norte de África, de Medio Oriente, de Asia, y bueno, pues somos unos grandes conversadores tú y yo en lo particular, ¿no? En las clases, pero algo que se me hace muy importante sobre la gastronomía y sobre Francia, y que es creo que algo que se valoran mucho, son los oficios. Ustedes admiran y reconocen los oficios, el oficio panadero, el oficio pastelero, el oficio de cocinero, el oficio de un viticultor, el oficio de todo, ¿no? Digo, hablando de gastrónomos, pero pues también de la sastrería, de la moda, de la zapatería, etcétera. ¿Qué es ser o qué pasa? ¿Qué es ser mejor obrero de Francia en la gastronomía? Mejor obrero de Francia se abre a muchas profesiones, no nada más las profesiones de boca, no nada más está abierto a peluquero, a sastre, a mucha gente. En gastronomía, básicamente vamos a hacer rápido un conjunto, tanto en cocina, pastelería, azúcar, chocolate, charcutería, carnicería, maitre también, hay mejor, fromager, los que trabajan los quesos también, hay mejores de Francia. Todos sin distinción, es mucho sacrificio. Yo empecé a los 3 años y medio a estudiar en el liceo de charcutería y realmente es a base de mucho trabajo, mucho sacrificio para lograr un título que te va a llevar a un camino real. Realmente vas afuera y te toman como si fueras el mejor de Francia. Pero lo que decía Joël Robuchon, cuando recibí el título, empecé a ser uno de los mejores obreros de Francia. Quiere decir que la humildad, siempre la humildad, a pesar del cuello tan pesado de los 3 colores de Francia, esa gente va a transmitir su pasión y su técnica de trabajo y su modo de ver las cosas para un mejor mundo gastronómico. Claro, eso es algo que es de admirarse completamente. Creo que siempre nosotros tenemos que darle valor a este trabajo que al final del día pues se vuelven trabajos artesanales. Y bueno, pues nos queda muy poco tiempo, básicamente esto nos dejaste pero completamente picados de querer conocer más y de querer probar. Y creo que en este medio hay que invitarnos a viajar, a probar y a aprender idiomas también, o si no aprenderlos ya conforme la marcha. Y sobre todo creo que nunca hacer un prejuicio, ¿no? Ni saber si es anticuado o si es moderno o si es... Hay que probar y una vez que hayas probado, ten tu propia conclusión, ten tu propio juicio, y después de que hayas aprendido y que lo hagas bien, ya tú decidirás si fue bueno o no fue bueno. Y estoy segura que la experiencia va a ser siempre buena porque siempre vas a sumar. En el medio gastronómico, más horas empleadas, más horas parado, más horas probando,
más horas oliendo y también darle valor, aquí meto como al agricultor, ¿no? Que tú acabas de mencionar. Entonces, pues bueno, chef, en realidad pues te agradezco muchísimo esta grandiosa plática. Nos quedamos con más ganas de saber de Francia porque es algo pues interminable, son regiones y es como México. Entonces, pues te dejo con las últimas palabras, te agradezco de corazón y espero verte pues muy pronto. Un gran saludo a la gente de México, mis alumnos, exalumnos, futuros alumnos, mis amigos de Estados Unidos, de Francia, por supuesto, de Suiza, y a mis alumnos hoy en día, a pesar de este momento complicado, no olviden viajar, comer bien, hacer lo que nos gusta y hacerlo muy bien. Y uno no tiene la visión para decir yo voy a ser un Joël Robuchon o Carmen Titita o Enrique Olvera. Tenemos que seguir los pasos de los grandes para ser grande un día. Y realmente mi deseo, y lo digo siempre, rebásenos, sean mejor que nosotros. Bon appétit. Muchas gracias, chef. Muchas gracias a todos y pues esperemos sorprenderlos con otras buenas pláticas en las siguientes semanas. Muchas gracias a todos. Gracias, chef. Un placer. A ustedes. Gracias.